¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia del licenciado Francisco Álvarez Martínez, abogado procesalista, con quien hablaremos acerca de los efectos judiciales de la Ley de Reestructuración Mercantil, cómo incide esta ley en los procesos judiciales en curso y cuáles son sus principales características. Regresamos en breve. Bien amigos, estamos de regreso en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenido Francisco al programa. Gracias por la invitación. Francisco, la Ley de Reestructuración Mercantil, que es la Ley 141-15, entraña un proceso judicial particular para lo que es la reestructuración y liquidación de empresas o de personas físicas comerciantes. Y mucho se ha venido discutiendo respecto a que este es un proceso totalmente nuevo o novedoso en cuanto al trámite judicial. Hay, digamos que una jurisdicción especializada, y también en cuanto a cómo incide respecto a los procesos de cobro abiertos que ya estén iniciados con relación a estas empresas. Sería interesante, para ilustrar a la población, que nos expliques cuál es el objetivo de este proceso y cómo se inicia, si es un proceso que lo puede iniciar cualquier empresa, y cuáles son los efectos que podría tener esto respecto a los suplidores, los digamos que acreedores de cualquier empresa o persona física que se acoja a este procedimiento. Sí, mira, primero hay que partir de la premisa de que la ley de reestructuración es muy amplia y, según tu pregunta y el objeto de esta entrevista, la vamos a circunscribir a la reestructuración y a los efectos judiciales de la misma. Entonces, debemos, en primer lugar, entender que la idea de la ley es, de cara a la reestructuración, es acompañar a una persona o a una empresa que, aunque tiene más pasivos que activos y está entrando en un proceso o en un estado de cesación de pagos, permitirle, como si fuera un veedor judicial y de mano de un tribunal, que pueda organizarse, vender lo que pueda vender, postergar las deudas que pueda postergar, para que mediante la producción verificable y paso a paso junto a la mano del tribunal pueda enfrentar sus deudas. Entonces, dicho eso, debemos entender la ley como una sombrilla. Hay una empresa que está pasando por un momento económico, independientemente de la razón, se le pone esa sombrilla que viene a ser esa ley de reestructuración y se inicia una serie de procesos internos del tribunal, que es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hacer, la ley es muy amplia, por eso lo vamos a circunscribir a esa pequeña parte, y vamos a partir luego de que se aprueba la solicitud de reestructuración. ¿Qué sucede? Se apodera el tribunal y se le solicita que inicie ese proceso de reestructuración, sí, y el tribunal emite una decisión autorizando el inicio. Y vamos a enfocarnos en ese punto, que es donde realmente el proceso de reestructuración como tal inicia. Y vamos a hablar primero de la publicidad. Distinto a lo que normalmente estamos acostumbrados en otros procesos, tanto la ley como el reglamento prevé una publicidad novedosa, que es vía medios digitales. Todo lo que el tribunal hace, todo lo que decide, todo lo que promueve, se publica en el portal web del Poder Judicial, y según la ley y el reglamento, ya eso en sí es un mecanismo de publicidad. Entonces, desde que se publica ahí, inician los plazos, todas las personas, no solamente las partes, sino todo lo que está en el territorio nacional, toman conocimiento, para bien o para mal, y se inicia en sí la vía o la primera vía recursiva que existe en contra de ese proceso, que es de lo que más vamos a hablar hoy, que es el proceso de revisión. Okay. El proceso de revisión, que es un proceso donde cualquier persona interesada o afectada tiene a su disposición para, por las razones que fueran, no vamos a entrar en las razones, controvertir esa aprobación del inicio del proceso de reestructuración. ¿Por qué? ¿Qué interés podría tener una parte? Por ejemplo, como hablábamos antes de iniciar el programa, pudiera darse que alguna empresa o alguna persona piense que la empresa está utilizando la ley para escapar a sus obligaciones. Pudiera ser que está dejando fuera algunas obligaciones muy relevantes,
hay un menú, digamos, de posibilidades donde la parte interesada pudieran intentar atacar esa aprobación, ya sea para retirarlo, ya sea para modificarla. Ahí viene algo muy interesante, y es que el plazo para hacer ese recurso, que es de 10 días, inicia a partir de la publicación, o sea, de la fecha, 10 días hábiles, a partir de la fecha de la publicación en el portal web. Eso es una medida bien novedosa, como tú decías al inicio, es una ley nueva y novedosa, porque intenta hacer uso de la tecnología para tratar de descargar un poco al Poder Judicial de lo que sería en otro lugar una serie de notificaciones que costarían muchísimo dinero. Ese proceso abierto de la revisión viene con una serie de plazos donde se le debe notificar a las partes. Las partes, hay que hacer el comentario, no solamente son los involucrados inicialmente, o sea, no son las personas que están solicitando la revisión y al deudor que se le está oponiendo, sino todas las partes que se hayan inscrito incluso como acreedores indirectos o directos. Y ahí se crea una nueva, que fue una jurisprudencia muy reciente, donde la 10ª sala de la Cámara Civil y Comercial en atribuciones comerciales del Distrito Nacional falló, indicando que esa notificación de la que se habla, a pena de nulidad incluso, se debe hacer no solamente a las partes involucradas en la revisión como tal, sino a todos los acreedores. Si hablamos de que hay 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 acreedores, esa parte que quiere la revisión debe notificar su revisión con los documentos a tantas personas como hayan sido inscritas en el proceso de reestructuración a la fecha. Eso contrasta con las medidas de publicidad del tribunal, que como ya comentábamos, tiene la facilidad de que lo puede hacer por vía digital. Claro. Sería útil quizás pensar si esa vía digital se debería habilitar a las partes, porque así se pudiera quizás vencer ese largo trecho que es una notificación de ese tipo, sí, que es lo que dice la ley. O sea, la ley, claro, los manda a notificar, pero quizás en una modificación posterior sería interesante evaluar esa posibilidad de habilitarle a esas partes la vía digital para así acortar el camino y que también se pueda crear una notificación más ágil. Y que sea menos costoso. Pero debemos también ser realistas. Si en un proceso de reestructuración hay 1.000 personas, no necesariamente esas 1.000 personas tienen los medios digitales para acceder a esa notificación. Entonces, el legislador lo que busca es ser novedosos por un lado, pero también realistas por el otro. Claro, o sea, también hay que procurar la efectividad de la notificación. Exactamente. Pero el expediente digital es público, de acceso público en el portal, sí, web del Poder Judicial. Hay un segmento del portal en el Poder Judicial donde están los procesos de reestructuración. Tú entras al tuyo o al que te interese y ahí deben estar publicadas todas las decisiones que vienen del tribunal. Este proceso de reestructuración mercantil conlleva digamos que una paralización de otros procesos judiciales. Eso es un tema muy interesante, porque la idea general del proceso de reestructuración, como comentábamos, es un seguimiento de la mano de la empresa afectada y del tribunal. Entonces, eso hace que esa empresa, desde el momento que inicia la reestructuración, pueda escapar temporalmente a sus obligaciones inmediatas. Incluso, todo el que tenga una creencia debe ya redirigirla ante ese tribunal especial que tiene atribuciones especiales sobre ese caso, y cualquier tipo de pretensión sobre el patrimonio del deudor afectado debe ser llevada por ese tribunal. Eso incluso, eso significa, y ya tenemos también experiencia en otros tribunales de ese modo, que otros procesos que habían iniciado antes deban ser sobreseídos hasta tanto se decida el tema de la reestructuración, o que sean declarados incompetentes y se remite el expediente, si quiere agilidad, para que se conozca también en la jurisdicción especializada, porque desde que comienza ese proceso, ese es el único tribunal que debe conocer todos los casos que puedan afectar patrimonialmente a la empresa. Hay excepciones, como por ejemplo el caso de los créditos laborales. El legislador dejó fuera el tema de los créditos laborales porque busca también proteger al empleador, que es más o menos la línea que tiene el Código de Trabajo actual, y por eso se dejó fuera. En teoría, un proceso laboral contra la empresa puede seguir su curso, y la discusión interesante que todavía no se ha dado va a ser cuando existe una sentencia oponible a ese deudor
¿qué sucede en ese caso? Porque ya sí la sentencia va a tener consecuencias patrimoniales y la ley es clara cuando dice que todo lo que afecte patrimonialmente al deudor debe ser llevado por ante ese tribunal. Entonces, digamos que con salvo esa excepción, todos los procesos de embargos conservatorios y embargos ejecutivos también entonces quedarían paralizados. Sí. Por efectos de la aprobación del proceso. Exacto, de la apertura del proceso de reestructuración. Del proceso de reestructuración. Amigos, vamos a ir a una breve pausa y enseguida regresamos con más. Bien, amigos, estamos de regreso en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con el licenciado Francisco Álvarez Martínez, abogado experto en procesal civil, con quien hablamos acerca de los efectos judiciales de la Ley de Reestructuración Mercantil. Francisco, esta ley 141-15, mencionabas en el segmento anterior, que se fundamenta en lo que la ley denomina como principio de eficiencia, y es básicamente una inclinación hacia la preservación de la empresa o de la persona física comerciante que se encuentre en una situación de dificultad económica, proclive a la cesación de pagos. La idea es que esta empresa no vaya a lo que coloquialmente se conoce como una situación de bancarrota, sino que entre en un proceso acompañado por el tribunal en el cual pueda salir de esa situación de dificultad y paralelamente pues ir satisfaciendo algunas de las deudas que tiene y quizás incluso obtener inversionistas, porque eso también es una de las aspiraciones. Sí. Existen muchos ejemplos, digamos que en el plano internacional, de empresas en dificultad económica que entran en estos procesos de reestructuración y luego salen, digamos que, con nuevos accionistas que invirtieron dinero en un momento en el cual los accionistas que estaban en dificultad pues no podían mantener la empresa, sin la necesidad de llegar a la liquidación de la empresa y a la cesación de su actividad económica. Ahora, la ley contempla la posibilidad de que si no se cumplen determinados requisitos, las empresas sean objeto de liquidación también. Sí. Pero también la ley contempla recursos para estas, digamos que estas fases del propio procedimiento. No, la ley, digamos que por los efectos que tiene respecto a los procesos de cobro, no se convertiría en un obstáculo para los acreedores. Un acreedor que hoy día puede embargar y puede ejecutar sus, digamos que, hipotecas o sus créditos que tiene privilegiados, no sería de alguna manera castigado por un proceso de reestructuración mercantil que luego entre en una fase de impugnaciones, como el recurso de revisión que mencionabas. Este recurso suspende el proceso. ¿Cómo nosotros podemos garantizar la celeridad en cuanto al manejo de este proceso de reestructuración mercantil, de manera que el acreedor original o uno de los acreedores no vea frustrado su crédito en el tiempo? Mira, eso es un tema muy interesante. Primero, porque parte de la idiosincrasia jurídica de nuestro país, al inicio, y cuando iniciaron las discusiones de este tema, se mostraban un poco molestos con esa misma situación que tú has correctamente denunciado. Lo primero es que, y es una idea que me gusta exponer para entender el rol del tribunal. Distinto a la figura del administrador judicial, que implica algo ya un poco más traumático por una empresa, existe la del veedor judicial. El veedor judicial es donde un tribunal, a petición, por ejemplo, de uno de los socios que tenga algún tipo de problema dentro de su empresa, se identifica un funcionario que va a ir de la mano supervisando. Entonces, el tribunal encargado y apoderado de la reestructuración viene a ser como un veedor judicial, pero un veedor judicial que debe aprobar desde el inicio todo. O sea, luego de que se inicia el proceso de reestructuración, el tribunal es el veedor, pero también es quien firma los cheques, entre comillas, no es realmente que se hace así. Por ejemplo, los proveedores de la empresa que quieran cobrar sus honorarios y percibir el pago de sus gastos, deben registrarse ante el tribunal y deben acceder a una planilla donde se indica el monto, la periodicidad, toda esa cosa, porque ya todo es a través del tribunal. Y esa es la primera garantía para el acreedor, que vea que hay un deudor que está, entre comillas, a punto de quebrar y se está acogiendo ese procedimiento. Entonces, ¿qué sucede? La mejor garantía para un acreedor es esa, porque ya él está asegurando, el deudor,
Número uno, que no va a actuar medalaganariamente, sino que ya va a actuar de mano de un tribunal especializado en esa materia y que es el que va a decidir qué sí y qué no. Porque si el deudor quiere hacer un acto de disposición, el tribunal debe aprobarlo. Y si ese acto es incoherente con la estructura actual de la empresa, probablemente se lo van a rechazar. Entonces, ahí los abogados debemos jugar un rol importante, porque cuando se va a representar a una de las personas afectadas por ese deudor y se quiere acceder a vías recursivas como método de presión, realmente eso es contraproducente para el crédito de esa persona. ¿Por qué? Porque si yo ataco el proceso de reestructuración pensando que la empresa afectada va a ceder y va a pagarme a mí mi acreencia, se está basando en una premisa falsa. ¿Por qué? Claro. Porque es que la empresa no puede ni aunque quiera. Y es algo que ha sido muy difícil que se entienda en el pueblo, porque la verdad es que aunque la empresa diga, te voy a pagar, no puede. No puede Tiene ser. que ir al tribunal y el tribunal decir, no, tú tienes que pagarle primero a estas 700 personas que tienen, porque se crean, por ejemplo, se van a pagar primero los créditos de 100 a 150 pesos. No hay forma de que la persona o la empresa afectada pueda, según su interés, ir desinteresando, valga la redundancia, a acreedores. Entonces, por eso es que el proceso de reestructuración, como sí, es la garantía para esos acreedores. Eso quiere decir que se le va a pagar en algún momento, sí, inmediatamente no, pero su crédito está ahí reconocido, porque una de las cosas que se hacen es reconocer los créditos. Yo tengo que decir que yo le debo dinero a fulano y le debo dinero a mengano, y eso se hace parte y es un hecho no controvertido. Incluso los créditos que estaban frágiles, yo los estoy ahí reconociendo en una decisión judicial. Claro. Entonces, cuando se habla del mal uso de la ley, yo siempre he dicho que no puede haber un mal uso en sí, porque es el tribunal que decide todo. Y el tribunal designa una serie de funcionarios. Por ejemplo, hay un funcionario que es muy importante, que es el conciliador. El conciliador es un funcionario que literalmente es el vínculo entre el tribunal, los acreedores y la empresa. Y es él el encargado, para ponerte uno de los ejemplos de sus labores, de registrar a los acreedores. Los acreedores deben todos ir a registrarse. El que no se registra no va a beneficiarse después de la reestructuración cuando se inicie la fase de los pagos. Entonces, hay funcionarios que son personas que se han especializado en esa materia y se han registrado, algunos por ejemplo en Cámara de Comercio, con esas facultades, y son personas que van a velar porque no se imponga el interés o lo que entienda el deudor es lo mejor, sino que junto al tribunal esos funcionarios cooperan para que los acreedores todos sean respetados. Mira, has dicho algo sumamente importante que nos permite ilustrar una situación que se daba, digamos que antes de la ley. Porque si bien muchas personas han elevado la voz para criticar la suspensión de los procesos de cobro, lo cierto es que también se suspenden los actos de disposición de manera directa de la empresa o persona física comerciante que se somete a este proceso de reestructuración. Y da la oportunidad también para destacar que es un proceso que puede ser iniciado a solicitud de la empresa en cuestión como a solicitud de sus acreedores. Exactamente. Entonces, ¿qué podía pasar antes? Antes podía pasar que la empresa incurriera en prácticas dolosas o en prácticas para distraer fondos de su patrimonio para perjudicar a determinados acreedores, que es algo que también se sabe que en la práctica ha sucedido. También hay empresas que se inventan los acreedores o se confabulan y crean, digamos que una asociación con determinadas personas para que esas personas ejerzan vías de cobro, vías de ejecución, pero realmente es digamos que una estructura coordinada que al final perjudica a los que son realmente los acreedores. De alguna manera, este acompañamiento judicial evita esa situación. Sí, claro. Porque ya no hay forma de que un acreedor sea un falso acreedor o un acreedor simulado. Por lo menos se protege a los acreedores reales, a los acreedores legítimos, de la posibilidad de que el deudor, con el ánimo de digamos que fraudulentamente incumplir sus obligaciones, pues distraiga los fondos de la empresa y de repente la empresa no tiene ningún activo.
Claro, porque incluso esa inscripción que en sí puede conllevar una precalificación, porque una de las labores del tribunal y de los funcionarios es solicitar las informaciones. No es que yo voy y digo yo soy acreedor y ya. Claro. O sea, tú tienes que probarme la creencia. Y yo luego de que tú me pruebas la creencia, entonces yo la inscribo y tú pasas a ser un acreedor reconocido de la empresa. Se te va a pagar a veces en proporciones, pagos diferidos, eventualmente se te va a saldar tu deuda, pero el reconocimiento como tal ya existe. Por eso es que, contrario a lo que uno escucha a veces en los mismos pasillos de los tribunales, la ley busca proteger al acreedor, protegiendo al deudor. Porque al deudor que está detrás de una reestructuración, lo que busca es, ya sea porque, como tú decías, lo inició él o porque alguien lo forzó, es reorganizar su patrimonio y su operatividad para poder seguir produciendo y pagar. Lo contrario es, no tengo nada, quebré y resuelvan los acreedores. Lo que están haciendo con la ley, no. Yo quiero organizarme, yo quiero sobrevivir este mal momento, yo quiero enfrentar mis acreencias como y cuando se pueda y las voy a reconocer. Entonces es proteger a los acreedores mientras se protege al deudor. Si el deudor mañana desiste de su interés de seguir y se tira en la lona, todos sus acreedores van a tener que entrar en un proceso de cobro donde probablemente no van a poder cobrar todos, por un lado, y por otro, va a ser judicial. Entonces, la idea es proteger al acreedor protegiendo al deudor. A partir de lo que has dicho, ha quedado evidenciado algo que quiero destacar para el público televidente. Porque lo cierto es que este proceso de reestructuración mercantil implica un escenario de transparencia. ¿A qué me refiero con transparencia? Que también es uno de los principios de la ley. El hecho de que se inicie el proceso de reestructuración mercantil le permite a los acreedores conocer cuál es la situación de la empresa, acceder a un conjunto de informaciones que no tendrían en caso de tener que acudir a los procesos judiciales ordinarios, porque el proceso de reestructuración mercantil implica una designación de un funcionario verificador, un funcionario conciliador, implica la publicidad de esa documentación. Estos funcionarios son juramentados en el tribunal, hay un vínculo con el tribunal, una, digamos que, supervisión judicial que de alguna manera protege lo que es la integridad de la información. Algo que antes no teníamos. No teníamos antes, como por ejemplo, como acreedores de una determinada empresa, cómo saber realmente cuál era la situación de la empresa. Podíamos saber que la empresa no estaba pagándonos y que la empresa tenía meses sin pagar, pero realmente no teníamos acceso a la documentación financiera. Sí. ¿Cuál es, digamos, ya en esta etapa de implementación, el reto que observas o la debilidad que ves en cuanto a la ejecución de estos procesos? Mira, yo creo que, como mencioné antes, hay un problema práctico de nosotros los abogados, que estamos utilizando tácticas y prácticas de los procesos ordinarios en este tipo de procesos especiales. Y me refiero puntualmente a lo que hablábamos ahorita, que se está tratando a veces de torpedear ese tipo de procesos de reestructuración, pretendiendo obtener beneficios inmediatos cuando es algo que ya escapa incluso al poder de la empresa afectada. Entonces, yo pienso que aunque hay una muy buena labor de llevar el conocimiento de la norma vía diplomados, charlas y todo tipo de círculos jurídicos y educativos, pienso que se debe hacer todavía más. O sea, debemos llevar eso a todo el país para que los abogados logremos entender que lo mejor que le puede pasar a su cliente cuando ya su deudor está en esa situación es un proceso de reestructuración. Porque, como tú dices, no solamente hay una transparencia que afecta al deudor y beneficia al acreedor, sino que también ya pasa a manos de un tercero imparcial. Los funcionarios designados por el tribunal no responden al deudor. Si el deudor lo llama y le dice, mira, quiero hacer esto, él ni lo escucha, porque su jefe es el tribunal. Incluso los pagos de los honorarios se depositan en el tribunal y el tribunal es que hace esos pagos y los distribuye según entienda, según su acuerdo, según las tasas y las tablas. Pero al final del día, nosotros los abogados debemos interesarnos en el proceso, aprender, entender
cuál es el espíritu de la ley, que es, y me gusta esa frase, proteger a los acreedores protegiendo al deudor. Exacto. Si al deudor lo ahogan, el deudor muere. Y si el deudor muere, nadie cobra. Es así. Le damos oxígeno al deudor, permitimos que enfrente según sus posibilidades, sus acreencias, y todo el mundo va a poder cobrar. Lamentablemente no en el tiempo que quisiéramos, pero sí eventualmente. Perfecto. Muchísimas gracias, Francisco. Amigos, hasta una próxima entrega de Enfoques Jurídicos.